El cine es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. Como forma de narrar historias o acontecimientos, al cine se le denomina el séptimo arte, considerando a las 6 artes del mundo clásico. Cualquier antecedente que busquemos del cine está íntimamente unido a la necesidad del ser humano de representar la realidad que le rodea, y no hay más lejano antecedente de esta necesidad que las pinturas rupestres, aquellas pinturas primitivas que representan escenas de caza, donde se puede ver los primeros intentos de captura de movimiento. Sin embargo, no hay necesidad de irse tan lejos en el tiempo, ya que existen algunos inventos más importantes que precedieron al cinematógrafo, en la búsqueda de captar y representar movimiento, y por obvias razones son antecedentes más claros del cine. El teatro de sombras. Los primeros espectáculos en público, con proyección de imágenes animadas de los que se tiene noticia, son las representaciones con sombras. Esta técnica teatral tuvo su origen en Asia, aunque el lugar es incierto, pues China e India se disputan el honor de ser los países en donde nació este invento. Cámara oscura. La cámara oscura no tuvo un inventor concreto, ya que cualquier habitación donde haya un orificio en una puerta o ventana puede funcionar. Aristóteles construyó la primera cámara oscura de la que se tiene registro en la historia. Durante la Alta Edad Media se difundió el uso de este aparato, al que llamaban caja mágica, pero en la segunda mitad del siglo XV, Leonardo da Vinci lo redescubre. Linterna mágica. Un siglo más tarde, el jesuita alemán Anastasius Kircher, basándose en el diseño de la cámara oscura, pensó en invertir el proceso y llevar imágenes de dentro a fuera. Por último, en el siglo XIV aparece la fotografía. Este invento permitió impresionar y guardar las imágenes. Algunos fotógrafos quisieron ir más allá y ensayaron con objetos en movimiento. En 1890, Edison y Dickson inventaron el kinetoscopio, el invento más importante para el cine. Instalaron este aparato en muchas salas de diversión, aunque Edison pensó que nadie se interesaría por lo que hoy conocemos por cine, y no llegó a proyectar sus imágenes sobre una pantalla para un público más amplio. Oficialmente, se señala el día 28 de diciembre de 1895 como el día del nacimiento del cine, cuando los hermanos Lumière muestran una sucesión de imágenes en movimiento, producción llamada La llegada del tren, y que impactó en gran medida al público. Las primeras películas eran de escasa duración, lo que hoy conocemos como cortometrajes. Entre los primeros títulos destacados de los Lumière encontramos Salida de la fábrica y El herrero. Pocos años después de la invención del cinematógrafo, el cine se está convirtiendo en industria. Se comienza a extender por el mundo y comienza a hacer mucho dinero. En Estados Unidos, Edison es el máximo impulsor, consolidando una industria en la que desea ser el único protagonista indiscutible. Los productores independientes, huyendo de Edison, se marchan a California, en donde fundan Hollywood. Es aquí donde acabarán levantando las grandes productoras del cine norteamericano y mundial en gran medida. En los años 20, Hollywood se había convertido en el centro industrial cinematográfico de los Estados Unidos, en donde grandes empresas han levantado sus estudios, haciendo películas y fabricando a las nuevas estrellas. Charles Chaplin hizo famoso el cine mudo con su personaje de Charlotte, gracias a la caracterización que se convertiría con el tiempo en uno de los íconos más recordados hasta el día de hoy. El hito de importantes cortometrajes y mediometrajes como El vagabundo, El inmigrante y Armas al hombro son superados por largometrajes como El chico y la quimera de oro. En el cine mudo, las películas eran hechas sobre momentos cotidianos y sobre la vida laboral o familiar. Como no había sonido, unos rótulos en medio de las escenas iban explicando la acción o los diálogos, y a veces un pianista daba el toque musical en el público. Desde finales del siglo XIV, cuando se producen las primeras imágenes en movimiento, se intentó que tanto el fonógrafo como el gramófono pudieran adaptarse al cinematógrafo. A partir de experimentos e investigaciones en los primeros años del siglo XX, se busca hacer realidad el sueño de que los actores hablen en pantalla, y finalmente, el 6 de octubre de 1927 se logra este hecho. La Warner Bros. Es la primera empresa que se arriesga a producir las primeras películas sonoras y habladas. El primer intento parcial se aprecia en Don Juan de 1926 y el más importante, El cantor de jazz, en 1927. Mientras la incorporación del sonido fue rápida, el color tardó más en ser adaptado por el cine. Realmente el público era indiferente a la fotografía en color, pero al mejorar el proceso de registro de color y reducir los costes, pudieron filmarse más películas de esta manera. Años 40 y 50. Al terminar la guerra y en una Italia destrozada, aparece el cine neorrealista, un cine testimonial sobre la realidad del momento, hecho con pocos medios materiales pero con mucha humanidad y preocupado por los problemas del individuo en la calle. En estos años se imponen los musicales como Cantando bajo la lluvia de 1952 y las superproducciones como Los 10 mandamientos y El mago de Oz.
En la época de los 60s y 70s, la industria vive una consolidación de grandes actores y directores, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así pues, se sientan las bases del concepto de cine independiente. Los jóvenes se convierten en un público potencial importante, pues es la época del rock. Es también la década de los grandes melodramas y la consolidación de los géneros. Durante los años 80 y 90 existe ya una diferencia muy marcada entre el cine comercial y el cine independiente. Las grandes compañías ya solo invierten si los resultados se prevén jugosos. Walt Disney ofrece un nuevo concepto de animación que rompe con todos los moldes establecidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Russell y soy un guía explorador de la tribu 54, guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor? No. Actualmente, el cine se caracteriza por una mayor cantidad y calidad de efectos especiales y sonoros. El cine de hoy es más abierto, más realista, ilustrativo, además de que el cine denuncia y reclama situaciones que están mal en el mundo, sin dejar de lado lo artístico que caracteriza al cine como arte. El cine es arte, lenguaje y medio de comunicación. Se expresa de múltiples y variadas maneras, constituyendo así el lenguaje cinematográfico, que en un principio se expresaba con un lenguaje no verbal, al no contar con sonido, comunicándose entonces con un lenguaje corporal, en donde el mensaje que quería ser comunicado se expresaba a través de la transición de movimientos o gestos. Posteriormente, con la continua evolución del cine, el lenguaje cinematográfico logra comunicar por medio de sonidos, lenguaje, ¿Qué hubo, demonio? ¿Por qué no cantaste? ¿Por qué no canté? Porque te hacía dormida. No tenía sueño. ¿Y el bronco? ¿Se fue? ¿Sin acostarte a dónde? Me hice la dormida y no le pregunté. imágenes, colores y el encuadre. Este entendido como la composición en el contenido de la imagen. El lenguaje del cine se basa en la fotografía, en la música, Lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. en la literatura, en el cómic y en todos los fenómenos artísticos. De la misma forma, el cine influye en las demás artes, aportando sus formas de expresión. En la actualidad, el cine ha logrado transmitir los mensajes que desea cada vez con más canales de comunicación, ya que hoy en día podemos percibir en él no solo la forma verbal y gestual, sino podemos percibir al mismo tiempo colores, sonidos, el lenguaje, la escritura y el dibujo, la energía que percibimos a través de movimientos, símbolos e incluso aromas. Durante sus primeros 100 años de vida, el cine ha sido objeto de numerosos estudios que lo han contemplado como un fenómeno sociocultural sin precedentes. La investigación realizada desde las ciencias sociales ha otorgado una atención desproporcionada a los efectos más inmediatos, tanto sociales como psicológicos, en detrimento de las consideraciones estético-culturales, por ejemplo, y se ha producido una cierta inflación de teorías que, partiendo de distintas hipótesis de trabajo, han llegado a conclusiones dispares y a menudo contradictorias. Entre las distintas aproximaciones analizadas, resulta útil a nuestros efectos la ofrecida por Tim Bywater y Thomas Obach, quienes reducen la bibliografía principal en esta área a tres grandes corrientes de investigación. 1. Los efectos del cine sobre las actitudes y comportamiento del espectador. 2. La consideración del cine como reflejo de una identidad individual o colectiva. Y 3. El estudio sociológico estructural de la propia industria cinematográfica. En primer lugar, la relación causal entre las películas y las actitudes colectivas constituye para muchos autores el aspecto más conflictivo del estudio del cine como institución social. En efecto, son numerosos los trabajos en este campo y no existe unanimidad en las conclusiones. Todos estos autores presentan una común preocupación por determinar el alcance social de los medios audiovisuales y determinar la naturaleza de sus efectos, considerados
catalogados mayoritariamente como dañinos o, en el mejor de los casos, simplemente neutrales. Otros autores, en cambio, fijarán su atención en el fenómeno cinematográfico como factor configurador de identidades culturales. Entre este segundo grupo de teóricos se encuentran aquellos que trabajan la dimensión psicológica de la experiencia cinematográfica, cuyos trabajos se consideran obras clásicas de este ámbito, desde los trabajos pioneros de Hugo Mustenberg y Buckley, basados en apreciaciones muy básicas sobre la imagen fotográfica y el poder de atracción de la fotografía en movimiento, hasta la teoría de la subjetividad colectiva de Siegfried Kracauer. Los campos de estudio se han diversificado en torno a cuestiones como la identidad cultural como reflejo del común denominador de identidades individuales, el cine como forjador de mitos sociales o como configurador del inconsciente personal. Los expertos en ciencias sociales, en tercer lugar, analizan la lógica de interrelación que se establece entre las instituciones públicas y la comunidad social a la que pertenece, entendiendo el cine como institución social, enunciando que incluye tanto su dimensión industrial como de entretenimiento público. Surgen apreciaciones de gran interés. Así, por ejemplo, resulta evidente que cineastas forman parte de la sociedad misma y, por tanto, están sujetos a idénticas presiones sociales que cualquier otro ciudadano. Pero además, la realización de películas constituye una labor conjunta que implica el trabajo común de una colectividad, sea un gran estudio, una compañía o un equipo de producción. Aparte de estas tres líneas principales, pueden añadirse otras perspectivas marginales que, si bien no pertenecen estrictamente al espectro de las ciencias sociales, ofrecen al menos aportaciones valiosas para la consideración sociológica del medio fílmico. Este sería el caso de la corriente denominada análisis de contenidos, que nace como alternativa empirista al método psicoanalítico iniciado por Kracauer. Conviene apuntar, finalmente, el hecho de que, de modo paralelo a la percepción universal sobre los efectos sociales y psicológicos del cine, visionarios políticos de este siglo han buscado intencionadamente su uso como instrumento de propaganda. Hablando del cine en México, dos circunstancias ajenas a este lo harán cambiar de rumbo. Por un lado, a partir de los años 50, la televisión comenzó a implantarse masivamente en los hogares. La posibilidad de ver películas en casa, más aún con la popularización del video y el DVD, han convertido al cine en un espectáculo doméstico. Por otro lado, el derrumbe del bloque soviético dejó a los Estados Unidos como la única potencia a nivel mundial, lo que le ha permitido expandir libremente sus modelos y empresas sin competencia posible. El cine comercial tuvo que luchar por atraer al público y lo hizo buscando más espectáculo con el cine espectáculo de acción. La llegada de los efectos digitales brindó nuevas posibilidades en tal sentido. El esfuerzo económico que supone hacer cine hoy en día, junto al control por parte de Estados Unidos de los canales de distribución, han supuesto el fin de muchas cinematografías nacionales. También estas tuvieron su parte de culpa por vivir muchas veces de espaldas al público, desdeñando sus gustos. Es así necesario hablar, pues, del movimiento documentalista, que a partir de la década de los 70 cobró cada vez mayor presencia en nuestro país, casi siempre hablando de un cine que, teniendo como principales promotores a la UNAM y a un buen grupo de cineastas independientes, cuenta con una real independencia tanto económica como ideológica de la fábrica de productos fílmicos de la clase dominante. Es posible afirmar que el cine que obtuvo una mayor trascendencia en los inicios de la cinematografía nacional fue el llamado documental histórico. La importante labor de registro acometida durante el Porfiriato y en los principales acontecimientos de la Revolución de 1910 por documentalistas como los hermanos Alba y Enrique Rosas queda hoy como un viviente testimonio de incalculable valor para nuestro pueblo. Las virtudes que en el presente se pueden encontrar en estos filmes son muchas, pero su labor de informadores del acontecer inmediato, función que cumplieron en su momento, solo es comparable con los trabajos de los cineastas soviéticos varios años después. Aurelio de los Reyes, al referirse a este momento del cine mexicano, señala: los filmes nacionales se podían tipificar por su apego al mostrar la realidad inmediata. No importaba el argumento, querían solamente enseñar la verdad de los hechos. Otro precedente de importancia, considerado hoy como el inmediato del nuevo cine independiente mexicano, lo tenemos en el movimiento de cine experimental, iniciado en los años 50, con películas como Raíces del año 1953 de Benito Alarraqui y Torero del año 1956 de Carlos Velo. En consecuencia con esta autonomía, el nuevo documental y el cine independiente en su generalidad se ha regido por su marcada oposición a jugar el papel que al cine le otorga la sociedad capitalista como aparato de enajenación ideológica, para lo cual no solo ha optado por buscar nuevas formas de producción y nuevos contenidos en sus películas, sino que también
ha incluido como cuestión necesaria para cumplir este cometido una nueva relación con su público en la creación de canales propios de distribución y exhibición. El nuevo documental, que nació ligado al movimiento estudiantil popular de 1968 con la película El Grito, tiene como vocación fundamental la crítica social, así, los movimientos más importantes de los trabajadores mexicanos o los problemas medulares del país han sido temas obligados para los nuevos documentalistas, que han creado un mosaico de la realidad en películas como Chihuahua, un pueblo en lucha, de 1974, La insurgencia popular en el norte de México, Etnocidio, Notas sobre el Mezquital, 1976, muestra las condiciones de subsistencia de una región indígena, Así del precipicio, 2006, sobre los problemas de las adicciones, y Cuatro lunas, del 2014, sobre los problemas de la diversidad sexual, por señalar solo algunas de estas. Recientemente, se han ampliado las posibilidades del cine independiente con la producción por parte de la UNAM y otras universidades como Chapingo, Puebla, Veracruz y Sinaloa, así como de algunos sindicatos como el Sutin Ostunam, y debe destacarse este hecho, pues son precisamente los partidos, sindicatos, universidades y organizaciones democráticas los canales naturales de producción, distribución y exhibición de un cine crítico y popular. En el campo de la exhibición, resulta alentadora la existencia de salas universitarias de exhibición regular y pública, entre otras, las del Centro Cultural Universitario. Trabajar en pro del cine independiente es trabajar hoy en pro de lo más digno de nuestra cultura cinematográfica y de nuestra cultura a secas. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No. Something's got